Bueno, pues saludos a todos los que van llegando, hermanos. Dios les bendiga. Estamos, le digo, camino a Semana Santa. En realidad no sé cuántos de ustedes comparten el participar de las tradiciones cristianas. Y digo, comparten el hacerlo porque no son obligaciones, ¿ok? Si alguien aquí piensa que la Navidad, que la Semana Santa son opcionales, le decimos afirmativo, son opcionales, no es obligación del cristiano participar de ellas, pero asimismo no es algo indebido. Si participamos de las tradiciones cristianas con verdadera convicción, con verdadero gozo y devoción, bueno, estas son oportunidades de rendir adoración a nuestro Señor. De eso se trata la vida cristiana, de vivir en obediencia y reunirnos para celebrar su santo nombre. Así es que camino a Semana Santa, pues es importante recordar algunas cosas que tienen que ver con el tema de esta temporada, ¿no? Nos congregamos, nos reunimos, lo deberíamos hacer como cristianos, pues en el gozo de la redención, en la certeza de que nuestra adoración no es una adoración a un ente imaginario, sino a un Dios vivo y verdadero. Y no debiéramos hacerlo solo en los días de celebración tradicional. Eso es parte de lo que se convierte en pues la amonestación que hay que hacer a algunos que andan alejados de su comunión con Cristo, ¿no? Me refiero a creyentes o quienes dijeron que iban a ser creyentes en Jesús, pero han dejado de perseverar y que tristemente a veces ven los días de tradición como los días en que hay que congregarse, ¿no? Semana Santa y Navidad. Estos hermanos deben ser amonestados. No quiere decir que lo hagamos con un tono de fariseo, legalismo, ¿no? Sino amonestados a perseverar, a decirle, hermanito, la vida cristiana no es por temporadas, la vida cristiana es un continuo caminar en Cristo. Trabaja 6 días, congrégate un día a la semana y de esta manera tendrás una perspectiva tanto para lo temporal como para lo eterno, ¿no? Porque estamos en esa tensión, ¿no? Trabajamos aquí 6 días, sí, hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que pagarle al doctor, las medicinas de tratamiento, la comida, la colegiatura, todo eso no cae del cielo así nada más. Hay que sudar, hay que trabajar, pero también cada domingo nos recordamos, nosotros somos peregrinos, vamos camino a la gloria, cualquiera de estos días Cristo vuelve por su pueblo y todo esto pues es parte de lo temporal mientras esperamos ese día, ¿no? En esa tensión vivimos y el domingo nos sirve para eso, para recordarnos que vivimos en esa tensión. Estamos en espera de Cristo, somos peregrinos y por eso necesitamos perseverar, ¿ok? Perseverar. Bueno, entonces estamos en esto, hermanos, ¿no? Viene Semana Santa. Fíjese que este día, bueno, desde ayer y hoy, mi Facebook, ya ve que el Facebook nos manda algunos mensajes de recordatorio, me recordó que hace 4 años, específicamente hoy, 28 de febrero, se estaba contabilizando los primeros casos del COVID-19 aquí en nuestro país. Fíjese, ya pasaron 4 años, pareciera que no, pero el tiempo ha sido pues rapidísimo. Hace 4 años, no sé cuántos se acuerdan de eso, pero hace 4 años vimos en verdad un drástico cambio en nuestra cotidianeidad. De pronto, ya para el día jueves, muchos no fueron a sus clases. Ya para el día jueves, yo me acuerdo que aquí en Yucatán se adelantó la contingencia y esto fue parte de todo un proceso de asimilar la pandemia, ¿no? Y lo menciono porque hace 4 años pues vino todo un cambio también en la forma en que entendemos el estudio de la Biblia, el congregarnos. Hace 4 años para acá, pues todas las iglesias, casi todas las congregaciones anduvieron montando pues una especie de enseñanza en línea, una especie de predicación en línea, debido a que pues estábamos viendo en verdad tiempos complicados. Esto tiene que ver con lo que nosotros hemos venido aprendiendo, ¿no? Que congregarnos era una práctica prioritaria y de pronto no poder congregarnos pues nos hizo tener que plantear otros esquemas, ¿no? Y bueno, pasó la pandemia, se fue la pandemia, pero en muchos lugares sigue la opción del culto en línea.
a lo que le han llamado culto en línea, como algo que llegó para quedarse, ¿no? Y por ahí va un poquito el planteamiento de este tema que hemos ya considerado de hace unos miércoles para acá, ¿no? No se supone que un cristiano se mantenga en línea, no se supone que un cristiano se congregue en línea. Hay muchas cosas que los medios disponibles nos pueden facilitar, ¿no? Como este estudio, pero técnicamente hablando, específicamente hablando, esta reunión que tenemos aquí no es un culto de adoración, ¿no? Estamos tomando un tema, de hecho, es más hasta como un monólogo, ¿no? Estamos expresando un tema y algunos están tomando notas y bueno, vamos a tratar de ser edificados por ahí, ¿no? Entonces estamos en eso, ¿no? Esto no es un culto, esta es una reunión de estudio bíblico. El domingo tendremos un culto, cada quien en su congregación, cada quien en su lugar de reunión. Algunos no van a llegar al culto por motivos justificados. También no estamos cayendo en el extremo de decir quien no llegue ya pecó. Bueno, peca quien pudiendo congregarse y sin tener un motivo de peso, pues lo dejó a un lado. Pero entendemos que hay hermanos que por motivos legítimos, justificados, no podrán llegar el domingo, ¿ok? Ahora, de lo que sí estamos hablando es de cómo hacer del culto no un asunto que decimos, ay, pues no quería, pero tuve que venir, ¿no? No se supone que el culto cristiano sea algo que padecemos, que sufrimos, sino que en verdad cuando nos ponemos a considerar que Cristo nos ha redimido, que Cristo ha roto las cadenas de la esclavitud al pecado, que Cristo ha pagado con su sangre por nuestra redención, que gracias a Cristo Dios nos ama, debiéndonos odiar por nuestro pecado, pero nos ama porque nos ha adoptado en Cristo. Entonces el culto tiene un sentido de celebración, tiene un sentido de comunión con Dios por medio de Cristo, tiene un sentido de ser algo que anhelamos en verdad y que no nos pesa que haya este llamado a reunirnos, que es algo que incluso esperamos, ¿no? Tal como los niños, ¿no? Cuando saben que viene una fiesta y cuentan los días para la fiesta o un paseo y cuentan los días para el paseo, en gran parte así debiera ser nuestra expectativa, ¿no? Vamos a congregarnos, vamos a poder tener comunión unos con otros, pero principalmente tener comunión juntos con Cristo. Y de allí que entonces, pues, el culto dominical es tan importante, ¿ok? Vamos a ir avanzando sobre nuestro tema. Es claro que Hebreos capítulo 10, versículo 25 hace un llamado a los cristianos a no dejar de congregarnos, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿ok? Es decir, congregarnos es algo que haremos hasta que Cristo vuelva. Eso se espera de los cristianos. Ahora, voy a citar el Salmo 107 para ir sobre ese pasaje y los temas allí establecidos esta noche, ¿sí? Salmo 107, versículo 21 al 22 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Note eso. Es un llamado a la alabanza. Dice, alaben las misericordias de Jehová, sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hay que alabarlo, ¿sí? Alabanza es darle palabras de reconocimiento, elogios, en forma de oraciones, de aclamaciones, pero que siempre hagan manifiesto que lo admiramos. Eso es alabanza, ¿no? Por la misericordia, por sus maravillas. Ahí están los conceptos, ¿no? Él ha sido misericordioso con nosotros, nos ha tratado con bien cuando no merecemos el bien, nos ha dado sus muchas misericordias, pero también ha hecho maravillas. Él es poderoso, Él es sublime. Entonces, por ambos motivos, su misericordia y sus maravillas, lo alabamos. Él ha sido bueno. Pero note el versículo 22, Salmo 107, 22, dice ahora, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Palabra interesante cuando hablamos de alabanza, ¿no? Ofrezcan sacrificios de alabanza. ¿Cómo ve eso? Los sacrificios que Dios pide de su pueblo incluyen
principalmente la alabanza. Y luego dice, y publiquen sus obras con júbilo. No solo debe estar presente la alabanza, sino que está hablando incluso del tono en que lo hacemos, ¿no? Dice con júbilo, es decir, regocijo, alegría. Tiene que haber emoción presente, ¿no? Júbilo. Así es que es algo que gozamos. Hoy vamos a hablar mucho del concepto sacrificio, ¿sí? Entendiendo que nuestra alabanza o nuestra adoración, lo que hacemos en el culto dedicado a Dios, es un sacrificio de alabanza, tal como lo dice este versículo, Salmo 107, 22. Ofrecemos sacrificio de alabanza. Ahora, antes de avanzar, y por motivo de que este es un tema importante que no queremos que sea malinterpretado, antes de avanzar hay que entender que cuando la Biblia se refiere a sacrificio, debemos de pensar como pensaban los judíos. Eso lo decimos muy seguido acá porque queremos borrar cualquier idea de que nosotros le estamos en realidad dando algo a Dios, ¿sí? Tipo dando y dando, ¿no? Nosotros le sacrificamos algo y Él nos devuelve bendiciones. No es de eso de lo que está hablando el concepto sacrificio. A lo mejor pensamos así porque pues, la idea de sacrificio nos trae más como que el sentido de que nosotros entregamos algo, que nosotros damos algo a cambio de, ¿no? Y mucho también tiene que ver porque pensamos como en los sacrificios que hacían los mayas o los aztecas, ¿no? Para complacer a sus dioses. Pero aclaremos algo. El pueblo de Israel, cuando hablaba de sacrificios, pongamos un poquito mentalidad de judío, los judíos no lamentaban el día de sacrificio. Un concepto de sacrificio común para nosotros es que el sacrificio es algo que duele, ¿no? Sacrificio es algo que padecemos, ¿no? Se sacrifica, ¿no? Nos cuesta. Mira cuánto me sacrifiqué por ti, diría un papá, ¿no? O mira cuánto me sacrifico por ti, diría alguien que, hizo algo y le costó, le dolió, lo padeció. Esa no es la idea del sacrificio en la Biblia. Por eso le digo que hay que borrar eso, porque no va a faltar a lo mejor alguien que diga, sí, pastor, sí, el culto es un sacrificio porque dejé de ver mi novela, fíjese, o porque dejé de ir con mi gente, o porque dejé de ir a la fiesta. Entonces uno sacrifica muchas cosas por Cristo. No va por ahí la cosa. La idea no es que nosotros sacrificamos algo por Cristo, ¿sí? Para nosotros Cristo no es pérdida, Cristo es ganancia. ¿Se acuerda? Cuando Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he considerado ahora como basura a fin de obtener a Cristo. Pablo lo que está diciendo es, no hay pérdida en Cristo. Cualquier cosa que tú dejes por Cristo no fue una pérdida, Cristo es la ganancia. Así es que no debiésemos nosotros pensar en términos de sí, por Cristo lo sacrificamos. ¿Qué sacrificaste por Cristo? O dicho de otra forma, ¿qué pierdes por Cristo? Que valiera la pena, que dijeras, valía tanto, pero lo perdí por Cristo. Piénsalo un poco. ¿Qué perdimos por Cristo? No perdimos nada. ¿Cuántas cosas perdimos, entre comillas, en realidad no servían, no eran eternas? Éxito, relaciones, deleites temporales, cualquier cosa que antes nos demandaba atención, tiempo, esfuerzo, comparado con Cristo no es nada. Por eso hay que borrar de nuestra cabecita toda idea que relacione sacrificio con algo que duele, con algo que lamentamos, con algo que, híjoles, tuve que sacrificar esto por Cristo. No tuviste que sacrificar nada. No perdiste nada. Venir a Cristo no fue perder algo. Venir a Cristo fue ganarlo todo, ¿no? Venir a Cristo no fue hacer a un lado cosas valiosas. No, fue hacer a un lado cosas que, comparadas con Cristo, son basura. Repito, eso lo dice Pablo, ¿no? Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida y no son más que basura. Lo tengo por basura. Eso está en Filipenses capítulo 3, versículo 8. ¿Ok? Basura. Entonces, cuando hablamos de sacrificio, volviendo al punto,
no estamos hablando de algo que pues signifique pérdida, ¿no? Cuando hablamos de sacrificio no estamos hablando de algo que significa dolor. Cuando hablamos de sacrificio hablamos de fiesta. Volvemos a ponernos en modo judío, pensemos como judío. Los judíos no dicen ¿no? Este sábado hay sacrificio. Ay, qué pena, va a haber sacrificio. No, los judíos dicen este sábado va a haber sacrificio. ¡Qué bueno! ¡Qué contentos! Va a haber sacrificio. Porque para ellos sacrificio significa fiesta y para ellos sacrificio significa comida rica. ¿Ok? Recuerde que los judíos el día de sacrificio hacen tremendo pachangón, tremenda fiesta y comen la carnita porque no todo se consume en el altar. Hay una parte que se consume en el altar y la otra parte termina en la mesa del sacerdote, porque el sacerdote lleva su parte para alimentar a su familia, y en la mesa del ofrendante, ¿no? Solo pensemos en un día como la Pascua, ¿no? La Pascua judía era un día de sacrificio, sí. Papá e hijo mayor llevaban el corderito al altar a ser sacrificado, pero era degollado, ¿no? Y regresaba gran parte del corderito a la casa porque mamá la tenía que hacer una cena muy rica, iban a cenar cordero. Imagínense, tremenda cena. Dios decía que toda la cena tenía que comerse ese día, nada de que dejan para el recalentado. Imagínense, era una fiesta en verdad. Entonces hay que ponernos en modo judío, hermanos, cuando vamos a leer estos versículos, porque va a haber más ahorita, que tienen que ver con sacrificio, que tienen que ver con altares. Debemos recordar, para los judíos, sacrificio es celebración y comida rica, ¿ok? No es algo que se lamenta, no es, ay, va a haber sacrificio, qué pena, y cómo me va a doler. No, es algo que se celebra. Va a haber sacrificio, qué alegres vamos a estar, vamos a festejar, ¿no? Alaben, entonces dice Salmo 107, la misericordia de Jehová y sus maravillas, ofrezcan sacrificios de alabanza. En ese sentido, debiésemos pensar el domingo que viene. Es sacrificio, es día de fiesta. Es un festival en honor a nuestro Dios y sus misericordias y sus maravillas. Vaya que ha sido misericordioso y vaya que es maravilloso. Este domingo estaremos dando gracias a nuestro Dios por eso, su misericordia y alabando sus maravillas. Y nuestro sacrificio, lo que nosotros vamos a aportar en el festín, es nuestra alabanza y nuestro júbilo. No se lo vamos a dar a cambio de algo. No. Es que solo Él lo merece. Es más, cuando nosotros le damos adoración a nuestro Dios, no le estamos dando nada, solo estamos reconociendo lo que Él ya es, ¿no? Aun si este domingo nosotros no adorásemos, Dios no va a dejar de ser misericordioso y maravilloso. Él siempre ha sido así. Así es que se lo pierde quien no llega, ¿no? Pero la celebración nos llama a participar de este júbilo, de esta alabanza, siendo nosotros parte de este día de celebración, ¿ok? No solo aquí está. Primera de Pedro 2:5, hablando también en los mismos conceptos de sacrificios, de sacerdocio, porque recordemos que no cualquiera podía sacrificar a nuestro Dios. No es como que diga el papá, yo voy a sacrificarle algo a Dios. No, hay un grupo especial de personas que Dios ha dispuesto que sean los que van a ofrecer los sacrificios, que son los miembros de la tribu de Leví. ¿Se acuerda? Había 12 tribus en Israel. Bueno, de esas 12 tribus, solo una tribu tenía permiso de parte de Dios para dedicarse a ofrecer sacrificios, la tribu de Aarón, ¿no? La tribu de Leví. De manera que solo el sacerdote puede sacrificar. En el pueblo de Israel, si cualquier otra persona ofrecía el sacrificio, era considerado un terrible pecado. Solo recuerde que un día se le ocurrió a un tal Saúl ofrecer sacrificios y no le tocaba a él. Y solo por eso lo destituyeron del reino, ¿no? Entonces no es cualquier cosa ofrendar el sacrificio. Solo los que Dios ha elegido para esta importante labor son los que pueden ofrecer sacrificios. ¿Qué cree? Noticia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que ahora en Cristo
no solo los levitas van a ser considerados ya sacerdotes, sino que ahora en Cristo todos los creyentes conforman un sacerdocio santo. ¿Se acuerda? Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Es decir, que ahora en Cristo, tras la llegada de Cristo, todos los santos, todos los redimidos, todos los creyentes son parte del sacerdocio. Eso cambia mucho las cosas, porque entonces ya no necesito ser levita, ya no necesito ser pariente de Aarón para poder ofrendar sacrificios a mi Dios. Mire cómo dice primera de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Note eso. Y lo dice Pedro en una época en que el templo ya no es central, ¿no? Nosotros ya no tenemos que ir a adorar a un templo establecido por las medidas que Dios dijo allá en el Antiguo Testamento, sino que ahora estamos siendo edificados como casa espiritual. Note eso. Casa espiritual, es decir, el templo en el cual ahora adoramos a nuestro Dios es un templo espiritual. Las piedras ya no son piedras de concreto, de material, sino que son piedras espirituales. Todos los creyentes somos como piedras en este templo espiritual, pero no solo somos como piedras, somos como sacerdotes, somos un sacerdocio santo. ¿Y qué ofrecemos? ¿Corderos, chivos, vacas, palomas? No, ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. O sea, la fiesta espiritual sigue. La fiesta que antes tenían los judíos en los días de sacrificio siguen, pero ahora nuestra fiesta ya no es para comer carne de animales, sino que es una fiesta en Cristo. Pero sigue habiendo este entorno y este ambiente de celebración. ¿Qué vamos a hacer el domingo entonces? Bueno, el domingo el pueblo de Dios se reúne para ofrecer un sacrificio de alabanza, para festejar a Jesús por sus misericordias, por sus maravillas. Nos reunimos como un sacerdocio. Muy importante lo que estamos diciendo, hermanos. En la concepción católico-romana, por ejemplo, no sé cuántos aquí fueron católicos antes de venir a Cristo, o cuántos están apenas aprendiendo el cristianismo después de mucho tiempo de catolicismo, pero en la concepción católica, el líder espiritual es llamado sacerdote, ¿no? Así se le llama al padre, al clérigo, el sacerdote. Y es importante la obra del sacerdote porque básicamente todo lo hace él en la misa, ¿no? Bueno, en la iglesia cristiana, los pastores no somos sacerdotes, ¿ok? Yo no soy sacerdote, en el sentido de que yo sea el único que participa el domingo. Note lo que dice Pedro. Todos nosotros, los redimidos, somos un sacerdocio santo. Usted es parte del sacerdocio. Y todos los que el domingo lleguemos al culto de adoración, vamos a operar como un sacerdocio. O sea, en ese sentido, no solo el pastor está activo y los ancianos y los diáconos, sino que todos estamos ofreciendo un sacrificio espiritual a nuestro Dios. Eso es importante por cosas que iremos diciendo a lo largo de este estudio. Si no acabamos hoy, continuaremos el próximo miércoles sobre este tema. Pero adelanto un poquito. El domingo no solo el pastor debe hacer las cosas en el culto. El domingo no solo los ancianos deben hacerlo. El domingo todos los congregantes redimidos, todos los hijos de Dios que se reúnan, están participando como un sacerdocio, ¿sí? Están adorando activamente. No hay aquí lugar entonces para una presencia pasiva, ¿sí? Si alguien llega a congregarse, se dice cristiano, pero no participa del sacrificio de alabanza, o sea, no se une en los cantos de júbilo, no se une en las oraciones y clamores, no se une en la adoración, entonces hay una contradicción aquí. No se supone que los sacerdotes no hagan nada. Los sacerdotes están activos en el sacrificio.
Y eso es importante porque si somos francos también, hay veces que tenemos como que una actitud pasiva. Y especialmente cuando no entendemos el asunto de la adoración o cuando todavía no ha ocurrido en nosotros el entendimiento de la vida cristiana. Esto puede pasar. Yo reconozco que mucho tiempo, porque no había conocido a Cristo, aunque estaba en la iglesia, pero no había conocido realmente a Cristo, no me había tocado su espíritu, pues yo era un asistente pasivo, ¿no? Yo asistía, pero no cantaba, yo asistía, pero no oraba, yo asistía, pero no ponía atención a la predicación, porque no era todavía una nueva criatura, ¿sí? Era una piedra, mi corazón estaba muerto espiritualmente, y entonces, pues, por eso no adoraba, porque no había entendido y no había obrado en mí el Espíritu Santo. Cuando tú te das cuenta de lo que ha hecho Cristo y cuando tú crees en Cristo, aquí es donde viene la importancia de lo que está diciendo Pedro. Tú no solo eres una nueva criatura, tú ahora eres parte del sacerdocio santo. Y tú entonces estás llamado a ofrendar tu adoración junto con todos tus hermanos como si fuera un sacrificio espiritual. Que ojo, nuevamente, no sacrificio en la idea de que, ay, cómo me duele el sacrificio, qué difícil, pero lo sacrificamos. No, sacrificio como lo concebían los judíos. Celebración, comunión, fiesta, ¿sí? El sacrificio es algo que se celebra. Hey, Dios es bueno y nos invita a tener comunión con Él. Y vamos a celebrar su misericordia y sus maravillas. Salmo 43 va sobre esa misma idea. Nota, el Salmo 43, 4 dice, entraré al altar de Dios. Palabra importante, el altar era el lugar sobre el cual se depositaba la ofrenda, el animal, ¿sí? Y ese animal iba a ser sacrificado, quemado, ¿no? Así es que dice, entraré al altar de mi Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Nota que aquí, repito, no hay un sentido de dolor, no hay un sentido de, ay, qué pena, pues hay que dar sacrificios, ay, cómo me duele el sacrificio, ay, qué difícil. No, mira cómo el que habla aquí dice, es mi alegría y mi gozo. Es decir, en este altar, en este día de sacrificio, yo no vengo con una cara larga, con una pesadez, no vengo como, ay, ¿cuánto me va a costar esto? No, vengo con alegría y con gozo. Hermanos míos, esto es importante cuando pensamos en la adoración y en la adoración dominical también, ¿no? Yo entiendo que batallamos con muchas cosas, batallamos con que el domingo queremos dormir un poquito más, batallamos con que hay otras cosas que quisiéramos hacer, batallamos con nuestra búsqueda de comodidad. Y entiendo que congregarnos y obedecer el llamado de Dios a congregarnos pueda ser a veces pues un asunto de una batalla espiritual, ¿ok? Sin embargo, no se supone que uno llegue a la congregación diciendo, como de gruñoncito, ¿no? Como un poquito más con amargura, o un tanto más con amargura, o de mala actitud, ¿sí? No se supone, repito, que uno esté en el culto y dice, con lo que no quería venir, o no quisiera estar aquí, pero pues ni modos. No se supone que esa sea la actitud del corazón, ¿no? Es más, ni siquiera se supone que lamentemos que llegue el domingo. ¿Sí? A mí me preocuparía si alguien con una actitud un tanto de pesadez dijera, ay, y mañana es domingo, ¿verdad? Y qué pena que mañana es domingo, ¿no? Oye, es día del Señor, vamos a celebrar. Nota otra vez, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. O sea, no se supone que esto sea algo que pese, algo que lamentemos, sino algo que brinda, que provee alegría y gozo. Hermanito mío, hermanita mía, si tú no tienes alegría y gozo en tu corazón en este momento o el día domingo cuando te llegue y no tienes alegría y gozo, ponte a clamar por eso. Es la clase de motivos por los cuales deberíamos estar rogando a Dios. Dios, yo quiero en verdad alabarte como tú lo mereces.
Si en verdad soy hijo tuyo, debería estar gozoso en congregarme para cumplir tu voluntad. Tú quieres que tu pueblo se congregue y que lo haga en expectativa del regreso de tu hijo. Entonces, quiero en verdad alegrarme en eso. Si alguien aquí batalla con desánimo, con pesadez de espíritu, con desaliento, con apatía, póngase a clamar a Dios, dígale a Dios, dame alegría, dame gozo, ahí está en tu palabra. El salmista quería llegar al altar de adoración con alegría y gozo, entonces eso es lo que necesito. Y cualquier cosa que me esté robando la alegría y el gozo, pues ayúdame a batallar con ello, ¿no? Salmo 43:4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Otra vez? Habla de sacrificio, habla de altar, pero el sacrificio o lo que nosotros ponemos en esta fiesta es la alabanza. Vengo a alabar, ¿no? Yo vengo a cantarle al festejado, yo vengo a echarle porras al festejado. Fíjate que ni siquiera nosotros estamos poniendo el sacrificio en sí. Somos invitados al sacrificio, invitados al altar, pero nosotros somos la porra, somos los que alabamos. Porque mira lo que dice acá, Salmo 50:14, otro salmo importante. Salmo 50:14. De hecho, le invito a leer el Salmo 50 completo para el próximo miércoles, Dios mediante, porque dice mucho acerca de la adoración. Salmo 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Cómo ves eso? Sacrifica a Dios alabanza. Nuevamente, la idea de sacrificio, perdón si lo reiteramos, pero hay que decirlo. Sacrificio no es pérdida, no es, ay, qué pena, vamos a sacrificar algo, nos va a doler, nos va a costar. No, sacrificio es fiesta, celebración, pasársela rico, tener comunión. Y en Israel era incluso cenar muy sabroso, ¿no? Ahora nota esto. En el sacrificio, aquí, ¿qué te está pidiendo Dios que traigas al sacrificio? Recuerda, el sacrificio era una reunión. El sacrificio era una reunión. Se va a matar un animal, se va a reconocer la misericordia y las maravillas de Dios. Nos vamos a llevar carnita para comer y celebrar juntos. Pero ¿qué estás poniendo tú en ese sacrificio? Nota lo que estás poniendo. Tú no pusiste el animal. Estoy pensando como un judío, ¿ok? Salmo 50:14. Dios nos invita a la fiesta, al sacrificio. Pero ¿qué nos pide que llevemos? Alabanza. Alabanza. Note qué importante es eso. Es como si nos invitaran a una fiesta. No sé si alguna vez has visto estas fiestas que se arman entre amigos, entre cuates, ¿no? Oye, va a haber esto y te invito a la fiesta. ¿Y qué llevo? Nada, solo llega, te invito. O sea, es la clase de fiestas a las cuales te invitan y no te piden algo para que lleves. Eso es lo que está pasando aquí. Es Dios diciéndole a su pueblo, te invito a una fiesta. Va a estar buena la fiesta, va a haber gozo, va a haber alegría. ¿Qué debes llevar? Lleva alabanza, ¿no? O sea, lleva porras, lleva júbilo. Y tú vas a participar. O sea, tú y yo no estamos poniendo el holocausto aquí. Y me parece importante porque de hecho el domingo, que es el día del culto cristiano, nosotros nos reunimos precisamente a celebrar que el sacrificio perfecto lo ofreció Jesucristo, su carne y su sangre derramada en la cruz, la sangre, su cuerpo molido por nuestros pecados. Ese es el sacrificio perfecto. Nosotros no lo pusimos. Por eso el domingo yo no me estoy sacrificando como diciendo, ay, cuánto aquí estoy padeciendo por Cristo. No. Cristo padeció. Yo estoy ahora participando de una celebración del glorioso rescate que Cristo ha obrado por nosotros. Y lo único que estoy poniendo en esta celebración es mi alabanza, es decir, mi gozo, mi reconocimiento de quién es Dios, cuán grande es Él, cuán bueno ha sido con nosotros. Es decir, es la clase de fiesta a la que te invitan, no para que des algo, sino para recibir algo. Incluso eso tenemos que pensar el domingo que nos
vamos a congregar. No vine aquí tanto a dar algo a cambio de, sino a celebrar lo que ya he recibido de parte de Dios. Y de hecho, le voy a pedir que me siga dando de eso. El domingo vamos a afirmar que lo necesitamos y le vamos a decir, oye Dios, y síguenos dando de esto porque pues nunca vamos a tener para retribuirte, pero en realidad estamos todo el tiempo necesitando de ti. Entonces, cuando hablamos de alabanza, de adoración, hermanos, estamos en este concepto de son la clase de sacrificios que Dios quiere. De hecho, no estoy tocando un montón de pasajes que hablan diciendo que Dios no se complace en sacrificios de animales. Aquí dice, ¿no? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Él no necesita que le demos algo. Él es quien nos ha dado a nosotros salvación y misericordia, pero sí nos llama a la celebración y nos llama a participar con nuestra alabanza. Pensando en eso, podríamos ir hablando de qué elementos deben estar en nuestro culto. Pensar en el domingo como una reunión de celebración, de gozo, como lo eran los sacrificios en el antiguo Israel. Y pensando que lo que vamos a hacer es participar de una especie de altar espiritual, ¿sí? Y que lo que vamos a ofrendar en ese altar es nuestra adoración. No lo digo yo, lo dice por ejemplo Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Y luego como me pregunta, ¿no? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos y con becerros? No, la respuesta es no, Dios no nos lo ha pedido. No nos ha pedido un becerrito, un corderito, no. El sacrificio perfecto ya fue ofrecido. Y de Él nos estamos beneficiando nosotros como cristianos. Pero sí nos llama a presentarnos en su altar con adoración. Pensando en eso y utilizando este acrónimo a continuación, altar, pues vamos a hablar de al menos 5 elementos de la adoración, ¿sí? 5 elementos de la adoración cristiana, que generalmente ocurre el domingo, pero puede ocurrir en otros contextos. Pero de entrada, los domingos, el pueblo de Dios ofrece este sacrificio de adoración como pueblo, como rebaño, como sacerdocio espiritual. Adelanto que no vamos a terminar hoy de hablar de los 5 elementos porque como verá el tiempo pues está cerrando, pero al menos podemos hablar del primero, espero, ¿no? Los menciono a continuación. Usando el acrónimo altar, podemos hablar de que la adoración, nuestra adoración, tiene que incluir, pues de entrada, adoradores fieles, ¿no? Son los que se van a hacer presentes para alabar a nuestro Señor, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué más tiene que estar presente en la adoración? El libro sagrado de Dios, la Biblia, debe estar presente en forma de exposición, de enseñanza, debe estar presente en nuestros cánticos, debe estar presente incluso en lo que hacemos en el culto, ¿no? No se supone que en el culto inventemos lo que querramos, ¿no? No, debemos adorar a Dios como Él lo ha establecido en su libro. Por eso la Biblia, el libro sagrado, es importante al momento de adorar. ¿Qué más tiene que haber? Bueno, tiene que haber temor reverente, ¿sí? Porque estamos ante el Dios 3 veces santo, porque Él es santo y nosotros apenas estamos aprendiendo a andar en santidad, somos pecadores todavía. Debe haber temor reverente porque Él es grandísimo, altísimo y nosotros apenas unas criaturas dependientes de Él. Debe haber alabanza ferviente en cánticos, en aclamaciones, en elogios, en himnos. Debemos en verdad proclamar la grandeza de su gloria. Debe haber también ruegos piadosos, ¿sí? Oraciones llenas de gratitud, oraciones no solo por nosotros, sino también por nuestro prójimo en necesidad, oraciones de corazones contritos, también oraciones con mansedumbre. Nuestra oración tiene la cláusula sea hecha tu voluntad, ¿no? Estos 5 elementos deben estar en la adoración. Debe haber adoradores fieles, debe estar el libro sagrado, debemos tener temor reverente, debe haber alabanza ferviente, debemos
elevar ruegos piadosos. Insisto, no vamos a acabar estos 5 elementos hoy, vamos a irlos tocando las próximas reuniones también, pero hablemos de la adoración. Vayamos con eso. Primer ingrediente del culto a nuestro Dios, los adoradores. Tiene que haber adoradores, ¿no? En los salmos Dios nos convoca, ¿no? Dios dice, vengan, canten, adoren. Debe haber adoradores fervientes, es decir, adoradores con fe, con fervor, con devoción, con enjundia, pues. No se supone que los adoradores estén allí inmóviles, apáticos. Usted no va a un partido de fútbol y espera que los espectadores estén ahí como momias, ¿no? No, la gente se emociona, la gente se levanta, la gente grita, la gente aclama, la gente canta, la gente participa de todo esto, ¿no? Eso es fervor, eso es participar de la adoración activamente. No estamos allí nada más presentes como espectadores, sino que estamos allí expresando nuestro fervor. Ahora, estos adoradores fervientes, hablemos de algunas características, están reunidos de entrada. Y es parte de lo que hemos venido diciendo, ¿no? Claro, los adoradores del Señor están en todas partes en este momento. Algunos van llegando del trabajo todavía ahorita en la noche. Unos estuvieron en un taller, en la escuela. Están regados por la ciudad en la semana, pero el domingo se reúnen. Esto es voluntariamente, ¿no? O sea, quiero decir, sacaron el tiempo, hicieron el plan necesario para llegar ahí el domingo. Mire lo que dice Hechos 20 del 7 al 8. Hechos 20 del 7 al 8 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Importante afirmación. Estos discípulos no se encontraron por casualidad, ¿ok? No es, mira, de pronto nos encontramos y armamos algo. No. El concepto aquí, reunidos, implica que hubo una planeación. Hubo un ponerse de acuerdo. Nos vemos el primer día de la semana a tal hora. Dice que se reunieron. Incluso dice que se reunieron para partir el pan. Así es que esto no fue improvisado. Alguien dijo, yo pongo esto, yo pongo aquello, porque partir el pan aquí significa participar del sacramento de la mesa del Señor, ¿ok? Recuerde que para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde. Recuerde que el día comienza a las 6 y se cierra hasta el otro día a las 6. Así que para nosotros lo que llamamos el primer día de la semana comenzó para ellos el sábado a las 6 de la tarde. ¿Ok? Para los judíos el día de reposo comienza el viernes a las 6 de la tarde, se extiende toda la noche del viernes y toda la mañana y día del sábado. A las 6 del sábado comienza ya el primer día de la semana. Lo digo porque lo que era normal para los judíos era, por ejemplo, que el sábado por la mañana, nuestro sábado, ellos iban a la sinagoga, ¿sí? Y ya que dan las 6 de la tarde, pues se van a guardar a sus casas, a guardar el día de reposo, a cerrar el día de reposo. Pero los cristianos, después de las 6 de la tarde, ya consideraban que era el día primero de la semana, o sea, del sábado en la tarde, a las 6 de la tarde, para ellos ya era como el domingo. Y era común entonces que los primeros cristianos, puesto que la mayoría eran judíos todavía, se reunían el sábado por la mañana en la sinagoga y se reunían el sábado por la noche para partir el pan. Es lo que tenemos aquí. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Eso es, después de las 6 de la tarde del sábado, ya cuenta como el primer día de la semana. Lo podemos ver también claro en el hecho de que dice que Pablo iba a salir al día siguiente. Note, es de noche. Es de noche, es tarde noche. Pablo va a zarpar apenas amanezca. Entonces dice que alargó el discurso hasta la medianoche.
No sabemos exactamente a qué hora se reunieron, pero fue después de las 6 del sábado. Para ellos ya es primer día de la semana. Hubo toda una planeación, se da cuenta, nada de esto fue improvisado. Pablo había dicho, miren hermano, voy a salir, entonces a tal hora nos reunimos, vengan, ¿quién trae el pan? ¿Quién trae el vino? Vamos a partir el pan. De hecho, llevaron lámparas. ¿Nota eso? Hubo una preparación. Los hermanos sabían, este culto se va a alargar porque Pablo va a salir. Entonces vamos a aprovechar que hasta donde aguante, nos exponga la palabra, porque al otro día lo vamos a despedir. Se va a ir el hermano Pablo. Y llevaron sus lámparas los hermanos. Note eso. Estos hermanos no dijeron, pues, ¿cuánto irá a tardar? Va a tardar como 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Y nos vamos. No. Llevaron sus lámparas por cualquier cosa. Había muchas lámparas en el lugar donde estaban reunidos. ¿Qué nos dice esto? Quizá puede parecer bastante sencillo, pero nos dice que estos hermanos habían con premeditación apartado el día para reunirse. Algunos de ellos incluso prepararon cosas para que el partimiento del pan se diera. Llevaron lo necesario. Si es que se iba a alargar la noche, llevaron suficiente aceite en sus lámparas, porque Pablo iba a alargar el discurso hasta la medianoche. Estos hermanos vieron la reunión como algo que era importante y organizaron su día alrededor de la reunión. Hermanos, eso hacen los creyentes. Dicen, va a haber día de reunión, nos organizamos. Me lleva tanto tiempo llegar, me cuesta tanto el pasaje, o necesito tanto de gasolina en mi auto. A lo mejor vamos a tardar, entonces hay que llevar lonche. Hay hermanos que llevan lonche el domingo porque no van a poder regresar hasta su casa, ¿no? O vamos a salir y vamos a comprar comida en tal lado. O la hermana que dice, pues ese día no puedo preparar una comida de estas muy elaboradas porque el tiempo requiere que seamos prácticos, ¿no? Parece sencillo, ¿no? Pero requiere eso, que los creyentes tengamos premeditación y hagamos todo lo necesario para que la reunión no sea algo que improvisemos o que dependa de asuntos que no consideramos, ¿no? Creo que incluso es sabia la familia que con tiempo prepara su ropa, que con tiempo dice, pues mañana vamos a tomarnos todas las precauciones para que no andemos a la mera hora batallando, ¿no? Quien dice, aquí están de una vez las llaves, porque ya sabe que las llaves se pierden en la hora que menos lo espera uno. Todo eso requiere cuidado. Y los adoradores fervientes se reúnen pues haciendo ese espacio importante en su agenda, ¿no? No puedo avanzar más porque el tiempo se acaba. Hemos solo hablado hoy particularmente de cómo la adoración es un sacrificio espiritual. Pero no un sacrificio en el sentido de que, ay, cómo me duele, cómo me pesa, qué duro estuvo ese sacrificio, ¿no? No. El sacrificio del que hablamos no es el sacrificio tipo mayas, aztecas, ¿no? Es el sacrificio al estilo judío. Era una fiesta, era una celebración, la pasaban rico. De hecho, algunos hasta esperaban que la fiesta se alargara. ¿Y qué cree? A veces, gracias a Dios, la fiesta se alargaba. Por cierto, el Señor está preparando una fiesta al cierre de los tiempos y la fiesta se va a alargar por los siglos de los siglos. De manera que lo que hacemos el domingo sí es un anticipo de esta fiesta espiritual que el Señor prepara para su pueblo. Y estamos llamados a ser el pueblo que se alegra en la alabanza a nuestro Dios por sus maravillas, por sus misericordias. No puedo avanzar más sobre los otros elementos, lo vamos a dejar pendiente, no se preocupe, para eso es esta serie de estudios, para abundar sobre cómo nuestra adoración y nuestra reunión dominical es importante. Pero por ahora tenemos que decirnos adiós porque el tiempo se nos va a acabar y nos estaremos viendo Dios mediante el próximo miércoles. Pero el domingo es un día importante. Por favor, rebaño del Señor, hijos de Dios, redimidos de Cristo, no esperemos hasta el domingo para decidir si nos vamos a congregar. Congréguese, encuentre una comunidad. Si ya está en una, entonces
no sea una visita de esa iglesia, sea un miembro fiel, un asistente ferviente. Gócese, alabe al Señor por sus misericordias, por sus maravillas, porque Él merece ser exaltado. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, bendícenos, guárdanos del mal, afírmanos en tu palabra, fortalécenos ante toda adversidad, Padre, que nada nos robe el gozo, que nada nos zarandee en nuestra fe, que nada nos quite la esperanza, sino que al contrario tengamos cada vez un mayor gozo, alegría y plenitud basados solos en Cristo tu Hijo, Padre. Que cuando llegue el domingo tengamos alegría, tengamos júbilo, Padre, que no seamos pasivos en el culto, que activamente aclamemos tu nombre con cánticos, con oraciones, escuchemos la voz de tu palabra, Señor, creamos tu palabra y la pongamos por práctica, Padre. Bendícenos, Padre. Fuera de ti no hay nadie más a quien ir. En ti tenemos la luz de la vida, la salvación, y en tu Hijo Jesús, nuestro todo en todo, Padre. Guárdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada día me acompaña mi Señor. Cada día me protege con su amor. Cada día en mis dudas, en Él puedo confiar, pues sus pasos van conmigo al caminar. Cada día Él disipa mi ansiedad. Él sustenta la armonía de mi hogar. Y Él escucha cuando mi alma necesita cantar. Cada día en Jesucristo encuentro paz. Cada día en Jesucristo encuentro paz.